¿De verdad crees que alguien como tú puede llegar a ser alguien en la vida? Mírate. Ni siquiera puedes pronunciar bien tus ideas. Eres un fracaso antes de empezar. ¿De verdad crees que alguien como tú puede llegar a ser alguien en la vida? La voz del profesor retumbó en todo el salón, mezclándose con las risas de los compañeros. El chico, de apenas 16 años, mantenía la mirada baja. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja arrugada. «Mírate», continuó el hombre con tono de burla. «Ni siquiera puedes pronunciar bien tus ideas. Eres un fracaso antes de empezar». Un murmullo recorrió la clase. Alguien grababa con el celular. Otro imitaba su tartamudeo, provocando carcajadas. El joven tragó saliva, sintiendo el calor subirle al rostro. Cada risa era una daga. «Si algún día llegas a algo», dijo el profesor acercándose, «yo mismo me comeré mis zapatos». El chico levantó la mirada, por primera vez. Sus ojos estaban llenos de algo que ni siquiera el profesor supo identificar. No era rabia, era fuego contenido. Pero no dijo nada. Guardó la hoja, respiró hondo y salió del aula sin mirar atrás. «Cobarde», susurró alguien. En el pasillo, el sonido de las carcajadas aún lo perseguía. Se detuvo frente a una ventana y vio su reflejo. Despeinado, con la camisa vieja y los ojos rojos. Se juró en silencio: «Algún día haré que se traguen cada palabra». Aquel día, sin saberlo, comenzaba la historia del hombre al que todos llamarían después el que cambió el destino de un pueblo entero. ¿Desde qué país nos ves? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. Pero nadie imaginaba que aquel muchacho humillado, el que todos daban por perdido, llevaba dentro una fuerza que ni él conocía. Los años pasarían, y mientras sus antiguos compañeros se quedaban atrapados en la misma ciudad, él desaparecería del mapa, como si la tierra se lo hubiera tragado. Nadie supo de él, hasta que un día su nombre volvió a escucharse, no en boca de profesores, sino en noticieros nacionales. Lo llamaban el Milagro de los Andes. El joven tartamudo que se había ido con una mochila y una promesa, regresó convertido en alguien capaz de mover montañas, literalmente. Lo que sucedió después cambió no solo su vida, sino la de todos aquellos que un día se rieron en su cara. La herida había comenzado mucho antes de aquel día en el aula. Desde niño, Diego había aprendido que el silencio era su única defensa. Su padre, alcohólico y violento, solía repetirle que no servía para nada, que era un estorbo, que lo mejor que podía hacer era desaparecer. Cada vez que lo escuchaba romper botellas en la cocina, Diego se escondía bajo la cama, apretando los dientes para no llorar. Su madre trataba de protegerlo, pero también estaba cansada. Había días en que el hambre pesaba más que el miedo. En la escuela, las cosas no eran muy diferentes. Llegaba con la misma ropa casi todos los días, y los demás niños lo notaban. Las burlas se convirtieron en rutina, los empujones en parte del recreo. Pero lo que más le dolía no eran los golpes, sino las palabras: «Eres pobre y siempre lo serás». A los 8 años ya había aprendido a fingir que no escuchaba, aunque cada frase le dejaba una marca invisible. Una tarde, después de una discusión especialmente violenta en casa, Diego corrió hasta el río que cruzaba el pueblo. Se sentó en una roca y miró su reflejo en el agua. No lloró, solo dijo en voz baja: «Algún día me iré de aquí, y nadie volverá a gritarme así». Esa promesa, hecha con voz temblorosa y los pies llenos de barro, se convertiría en el motor de su vida. Con el tiempo, su padre murió. Nadie fue al funeral. Su madre enfermó, y Diego tuvo que dejar la escuela para trabajar en el taller del pueblo. Pasaba el día limpiando grasa de motores, ganando lo suficiente para comer y pagar los medicamentos. El dueño del taller, don Esteban, veía en él algo distinto. No hablaba mucho, pero observaba, aprendía, memorizaba cada movimiento. «Tienes buena mano, chico»,
le dijo una tarde mientras lo veía reparar una vieja motocicleta. No cualquiera puede escuchar el motor y entenderlo como tú. Diego sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era la primera vez que alguien creía en él. Pero cuando don Esteban murió de un infarto, su hijo mayor lo echó sin previo aviso. «No necesitamos aprendices inútiles», le dijo arrojándole unas pocas monedas. Diego las recogió en silencio con las manos negras de aceite y el alma hecha pedazos. Esa noche volvió al río. Miró el agua oscura y murmuró: «No importa cuántas veces me tiren al suelo, algún día volveré más fuerte». Esa fue la última vez que alguien lo vio en el pueblo durante muchos años. Años después, el polvo del desierto se mezclaba con el humo de los generadores. Diego, ahora con 27 años, trabajaba como mecánico en una empresa minera del norte del país. Sus manos seguían marcadas por el trabajo duro, pero su mirada ya no era la de un muchacho asustado. Aún así, la vida no era fácil. Dormía en una pequeña habitación prefabricada, compartida con otros 3 obreros, y comía lo que sobraba en el comedor. Cada día era igual: calor, ruido, cansancio y un supervisor que disfrutaba humillarlo frente a todos. «Vamos, inútil», gritó una mañana el ingeniero Morales. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no toques las válvulas sin permiso?» «Solo intentaba evitar una fuga, señor», respondió Diego limpiándose el sudor. El medidor marcaba presión irregular. ¿Tú leyendo medidores?», rió el ingeniero mirando a los demás. «Escuchen al genio del taller. Si fuera por ti, ya habríamos volado todos en pedazos». Las carcajadas resonaron entre los contenedores. Diego apretó los puños, pero no dijo nada. Aprendió que en ese lugar el silencio era su escudo. Cada noche, después del turno, se quedaba solo en el taller, arreglando las máquinas abandonadas. No por dinero, sino por amor al ruido de los motores. Era lo único que lo calmaba. Soñaba con construir algo propio, algo que demostrara que su vida no había sido en vano. Tenía cuadernos llenos de dibujos, fórmulas y esquemas de un sistema hidráulico que podía ahorrar energía en zonas áridas. Pero cuando intentaba mostrarlos, todos se reían. «¿Un obrero queriendo inventar algo?», decía Morales. «No me hagas perder el tiempo, Diego, deja de soñar». Pasaron los meses y la empresa comenzó a despedir personal. La economía iba mal. Diego temía perder el único empleo que tenía, pero más que eso, temía seguir siendo invisible. Una noche, mientras revisaba un generador averiado, escuchó un ruido metálico fuerte. Una válvula explotó, lanzando vapor y chispas. Actuó sin pensar. Cerró manualmente el conducto principal, quemándose las manos, y evitó una explosión que habría destruido toda la planta. Cuando el humo se disipó, Morales apareció. «¿Qué hiciste, idiota?», gritó, sin saber aún que Diego había salvado la operación. «Si algo sale mal, tú pagarás por esto». Los demás obreros miraban en silencio. Nadie se atrevió a defenderlo. Horas después, los ingenieros superiores revisaron los informes y descubrieron que la rápida acción de Diego había evitado una catástrofe. Sin embargo, el mérito fue para Morales. En los periódicos internos de la empresa, el titular decía: «Ingeniero Morales evita explosión en planta norte». Diego ni siquiera fue mencionado. Esa noche, en el comedor, los compañeros le dieron una palmada en la espalda. «Así es la vida, hermano. Los de arriba siempre se llevan el crédito». Diego sonrió sin decir nada, pero dentro de él algo comenzó a cambiar. Esa injusticia no lo rompió, lo encendió. Pasó los siguientes meses estudiando a escondidas. Bajaba manuales técnicos, veía tutoriales, aprendía inglés con una radio vieja. Cuando todos dormían, él seguía despierto, escribiendo, calculando, soñando. Su invento, aquel sistema hidráulico que había imaginado de adolescente, empezaba a tomar forma. Un día decidió enviar el diseño a una universidad tecnológica.
que ofrecía becas a innovadores anónimos. Lo hizo sin esperanza, usando el correo del taller. Semanas después, llegó una carta dirigida a Diego Ramos, empleado de mantenimiento. La abrió temblando. Decía: su propuesta ha sido seleccionada para evaluación internacional. Necesitamos su presencia en la capital para una presentación técnica. Diego la leyó 3 veces. Nadie en la empresa lo creyó. Morales se burló. ¿Presentación internacional? Por favor, ni siquiera sabes hablar bien. Quédate aquí y haz tu trabajo, soñador. Pero Diego ya había tomado una decisión. Empacó sus pocas cosas, renunció sin mirar atrás y partió hacia la capital, con las manos aún marcadas por la quemadura y el corazón lleno de miedo y esperanza. El viaje a la capital fue largo y lleno de incertidumbre. Diego nunca había salido del norte y el ruido de la ciudad lo abrumaba. Los edificios parecían tragarse el cielo y la gente caminaba rápido, sin mirarse. En su mochila llevaba solo una muda de ropa, un cuaderno lleno de anotaciones y una carpeta con los planos de su invento. Cuando llegó a la Universidad Tecnológica, el guardia lo miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Puedo ayudarte?», preguntó el hombre, cruzando los brazos. «Vengo a presentar un proyecto para la beca de innovación». Diego mostró la carta con manos temblorosas. El guardia la leyó, luego lo miró otra vez. «Sala B12, tercer piso», dijo finalmente abriendo la puerta. Dentro, la sala estaba llena de jóvenes bien vestidos, con laptops y presentaciones digitales. Diego se sentó al fondo, sintiéndose fuera de lugar. Su camisa vieja contrastaba con los trajes impecables de los demás. Cuando le tocó el turno, conectó su pequeño proyector manual, hecho por él mismo con piezas recicladas, y comenzó a hablar. Su voz al principio temblaba, pero conforme explicaba el funcionamiento del sistema, algo cambió. Su pasión reemplazó su miedo. Los profesores comenzaron a mirarlo con atención. El modelo que había construido en el taller funcionaba a la perfección. Transformaba la presión del agua residual en energía reutilizable. Cuando terminó, hubo silencio. Un profesor se inclinó hacia adelante. «¿Tú diseñaste esto solo?» «Sí, señor. En mis ratos libres, después del trabajo». «¿Eres ingeniero?» «No, señor. Soy mecánico». El profesor sonrió levemente. A veces los títulos no significan nada comparados con el talento. Esa frase lo acompañaría toda la vida. Días después, recibió la noticia. Había sido aceptado en el programa. Le ofrecerían alojamiento, una beca completa y la oportunidad de desarrollar su proyecto con recursos reales. Cuando leyó el correo, se quedó en silencio largo rato. No gritó, no lloró. Solo miró el techo y dijo en voz baja: «Gracias, don Esteban. Lo logramos». Pero el destino, siempre caprichoso, no le permitiría disfrutar esa alegría sin pruebas. Apenas comenzó sus estudios, las diferencias con los demás alumnos se hicieron evidentes. Venían de familias ricas, hablaban con soltura de viajes y conferencias, y lo trataban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Uno de ellos, un tal Ignacio, parecía disfrutar recordarle su lugar. «No está mal tu idea, Ramos», le dijo una tarde, con una sonrisa irónica. «Pero aquí no basta con soñar. Aquí se necesitan contactos, padrinos, apellido». Diego solo respondió: «Entonces tendré que construir mi apellido». En las noches, mientras los demás salían, él se quedaba trabajando en el laboratorio. Aprendió a usar programas de simulación, a soldar con precisión milimétrica, a calcular flujos de energía. Su invento mejoró tanto que comenzó a llamar la atención de una empresa internacional interesada en proyectos sostenibles.
Cuando lo invitaron a presentar su trabajo en una exposición de tecnología limpia, Diego no podía creerlo. Era la oportunidad que siempre había esperado: mostrar al mundo que un mecánico sin título podía crear algo que ayudara a millones de personas. La víspera del evento, escribió una carta a su madre, aunque ya no estaba viva. «Mamá, si pudieras verme ahora. Estoy tan cerca de cumplir aquella promesa junto al río. No sé si ganaré, pero ya no tengo miedo de fallar». El día de la exposición, el sol brillaba sobre la cúpula del centro de convenciones. Diego llegó temprano, con su proyecto bajo el brazo. Su mesa estaba junto a empresas gigantes, con logos, banners y pantallas. Él solo tenía su modelo hecho a mano, cables y un corazón que latía con fuerza. La gente pasaba y se detenía un instante, intrigada por la sencillez del invento. Algunos ingenieros se acercaban, hacían preguntas, tomaban notas. Por primera vez en su vida, Diego no se sintió invisible. Pero entre el público, alguien más observaba. Ignacio, su antiguo compañero, que ahora trabajaba para una empresa competidora. Lo miraba con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. La exposición era su momento. Había trabajado meses sin descanso para llegar allí, pero la traición lo esperaba entre las luces del escenario. Minutos antes de comenzar, un miembro del comité se acercó y le dijo con voz seca: «Señor Ramos, lamentamos informarle que su presentación fue retirada del programa. Hubo una denuncia de plagio por parte de otra empresa». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Diego no entendía. «¿Plagio? Pero ese diseño es mío, tengo los planos, los registros». El hombre no lo miró siquiera. «Si tiene pruebas, puede apelar más tarde. Por ahora no puede participar». En ese instante vio a Ignacio al otro lado del pasillo, sonriendo con un café en la mano. Lo entendió todo. La empresa para la que trabajaba Ignacio había copiado su proyecto, usando los archivos digitales que Diego había compartido meses antes en el laboratorio común. No había derechos registrados, no había abogados, no había nadie que creyera en él. Salió del edificio sin rumbo. La gente lo miraba pasar con indiferencia mientras en las pantallas del evento aparecía el logo de la empresa que presentaba su invento. Se detuvo frente a una vitrina, donde su reflejo se mezclaba con la imagen del prototipo. «Nunca serás nadie», resonó en su mente, una vez más. Pasó los días siguientes vagando por la ciudad, durmiendo en terminales, vendiendo herramientas para comer. Pensó en rendirse, en volver al norte, en desaparecer, pero algo dentro de él se negaba. Una noche, mientras llovía, encontró refugio bajo un puente. Sacó de su mochila un pequeño cuaderno empapado, los primeros dibujos del sistema hidráulico, los que había hecho con las manos manchadas de grasa. Los miró, respiró hondo y dijo en voz baja: «No me lo van a quitar, no después de todo lo que sufrí». Esa misma semana decidió ir al Ministerio de Energía con lo poco que tenía. Esperó horas, soportó miradas de desprecio, hasta que un ingeniero joven se detuvo a escucharle. Le mostró los planos, las fechas, las notas, las pruebas de que él había sido el autor original. El ingeniero, impresionado, prometió investigar. Pero el proceso sería lento. Mientras tanto, Ignacio y su empresa fueron premiados internacionalmente. En los noticieros aparecían fotos de él estrechando manos, recibiendo medallas, hablando del proyecto revolucionario. Cada palabra era una herida más. Diego no dormía. Se alimentaba solo de café y rabia. Una tarde recibió un correo: «Presentarse en el ministerio mañana, urgente». Pensó que sería otro rechazo, pero al llegar encontró al mismo ingeniero esperándolo con una carpeta en la mano. «Hicimos la revisión», dijo.
y encontramos registros de tus archivos en los servidores de la universidad, con fechas anteriores a las del supuesto autor. Tienes razón, Ramos. Esto no termina aquí. Fue el comienzo de una batalla silenciosa, pero desigual. Sin dinero ni respaldo legal, Diego enfrentó una corporación entera. Lo amenazaron, lo ridiculizaron, le ofrecieron dinero para callar. No aceptó. Prefiero morir con dignidad que vivir robado, dijo. Sin embargo, cada movimiento tenía un costo. Lo despidieron de la universidad. Nadie quería involucrarse. Su nombre comenzó a desaparecer de los registros. Durante meses fue como si nunca hubiera existido. Hasta que un accidente inesperado cambió todo. Una planta de esa misma empresa colapsó en el desierto, dejando a cientos de familias sin agua. El sistema que habían copiado de Diego falló, causando un desastre ecológico. Las noticias se viralizaron, y con ellas reapareció su nombre. Las imágenes del desastre llenaban los noticieros. Toneladas de agua contaminada se habían filtrado en el subsuelo, destruyendo cultivos enteros. Los entrevistados lloraban frente a cámaras, culpando a la empresa por haber instalado un sistema defectuoso. Diego veía todo desde una vieja televisión en una cafetería barata. Cada palabra era un golpe en el pecho. No sentía satisfacción, solo una tristeza profunda. No así. Yo no quería que nadie sufriera, murmuró. En la pantalla, Ignacio daba una conferencia de prensa. Su voz era firme, su sonrisa falsa. Fue un error técnico menor, decía. Estamos trabajando para solucionarlo. Diego apretó los dientes. Sabía que mentía. Sabía que la falla estaba en las modificaciones que habían hecho a su diseño original. Por primera vez en meses, sintió rabia, pero no una que lo quemara por dentro, sino una que le dio claridad. Salió del local sin terminar el café. Caminó bajo la lluvia, empapado, hasta llegar frente al edificio de la empresa. Las luces brillaban. Los guardias lo detuvieron en la entrada. «No puedes pasar, señor. Dígale a Ignacio que Diego Ramos está aquí», dijo con la voz firme, sin titubear. El guardia lo miró con duda, pero algo en su mirada lo hizo obedecer. Minutos después, Ignacio bajó, con un paraguas caro y una sonrisa condescendiente. «¿Tú? Pensé que habías desaparecido», dijo riendo. «Si vienes a pedirme dinero, te ahorraré la pena. No hay nada para ti». Diego lo observó en silencio. La lluvia caía fuerte, mojando sus ropas. Pero no se movió. «Solo vine a verte la cara mientras todo se derrumba. Tú sabías que ese sistema no soportaría la presión. Lo alteraron para ahorrar costos». Ignacio se encogió de hombros. «Así es el negocio, amigo. A veces hay que ensuciarse las manos para subir». «No, Ignacio», respondió Diego con calma. «Algunos preferimos subir limpios, aunque nos tome más tiempo». Ignacio soltó una risa breve y se fue, dejándolo bajo la lluvia. Diego lo siguió con la mirada hasta que el coche negro se perdió en la avenida. Luego levantó la cabeza hacia el cielo, los ojos llenos de lágrimas. No lloraba de derrota, sino de cansancio. Esa noche, volvió a su cuarto y abrió su cuaderno viejo. Las hojas estaban amarillas, las esquinas rotas, pero aún podía leer su promesa infantil. «Algún día me iré de aquí y nadie volverá a gritarme así». Sus dedos temblaron sobre las palabras. Murmuró: «Me fui, pero todavía gritan». El cansancio era insoportable. Pensó en dejarlo todo, en desaparecer otra vez. Pero justo cuando iba a cerrar el cuaderno, su teléfono vibró. Era el ingeniero del ministerio. «Diego, tu caso salió en la prensa. Están pidiendo tu versión. Si hablas ahora, podrías limpiar tu nombre». «¿Y de qué sirve mi nombre si el daño ya está hecho?», respondió con voz quebrada. «Sirve para la verdad, Ramos. Sirve para los que perdieron todo». Se quedó en silencio.
escuchando la lluvia golpear el techo. Esa frase le atravesó el alma. Por primera vez entendió que su lucha no era solo por orgullo, sino por todos los que, como él, habían sido silenciados. Esa noche no durmió. Preparó sus documentos, los planos originales, las fechas, los correos. Frente al espejo, se miró y dijo: «No tengo poder, no tengo dinero, pero tengo la verdad, y eso ya no me lo pueden quitar». A la mañana siguiente, Diego se levantó con una determinación que no había sentido en años. Se vistió con su única camisa limpia, tomó la carpeta con sus documentos y caminó hacia el canal de televisión que había pedido su testimonio. No tenía cita, ni abogado, ni promesa de nada, pero tenía algo más fuerte: el deseo de no volver a callar. En la recepción, la periodista lo observó con curiosidad. «¿Usted es el señor Ramos?», preguntó. «Sí, quiero hablar. Tengo pruebas de que la empresa responsable del colapso me robó el proyecto. Y tengo cómo demostrarlo». La periodista lo hizo pasar a una pequeña sala de espera. Lo miró con atención, como si intentara medir su sinceridad. «Lo que está diciendo es grave», le advirtió. «Si miente, podría enfrentar consecuencias legales». Diego asintió sin vacilar. «Lo sé, por eso traje la verdad». Horas después, la entrevista salió al aire. No hubo música ni edición. Solo la voz temblorosa de un hombre cansado contando su historia. El robo, las humillaciones, las noches de trabajo solitario, la traición y finalmente el desastre. Mostró los planos, las fechas, los correos. Cada palabra caía con el peso de la honestidad. Las redes estallaron. En cuestión de horas, el video se volvió viral. La gente comenzó a investigar, a comparar, a indignarse. ¿Cómo es posible que un mecánico pobre haya sido silenciado por una corporación? Ese hombre merece justicia, decían los comentarios. El nombre Diego Ramos se convirtió en tendencia nacional. Mientras tanto, la empresa intentaba controlar el daño. Ignacio apareció nuevamente frente a las cámaras, negándolo todo, pero esta vez los periodistas no se dejaron engañar. Alguien filtró documentos internos que confirmaban el plagio. Las autoridades intervinieron, congelando los contratos y abriendo una investigación penal. Días después, el Ministerio de Energía convocó una conferencia pública. Diego llegó con las manos sudorosas, acompañado por el ingeniero que lo había apoyado desde el principio. En el escenario, los funcionarios confirmaron oficialmente que él era el autor legítimo del sistema hidráulico. Los aplausos estallaron como una ola. Diego, abrumado, bajó la cabeza. La prensa se abalanzó sobre él con preguntas. «¿Qué siente ahora después de todo lo que ha pasado?» «Siento paz», respondió con una sonrisa leve. «No porque me hayan dado la razón, sino porque no me rendí». «¿Qué hará ahora con su invento?» «Lo donaré. Quiero que lo usen para llevar agua a los pueblos que la perdieron. El conocimiento no sirve si no mejora la vida de los demás». Esa respuesta cambió el tono de toda la conferencia. No era un hombre buscando venganza, sino alguien que había encontrado propósito. Su voz, serena pero firme, se convirtió en símbolo de dignidad. En los días siguientes, universidades, fundaciones y empresas comenzaron a contactarlo. Ofrecimientos, becas, alianzas. Pero él seguía viviendo con sencillez, aún en el mismo pequeño cuarto. Una noche, mientras revisaba cartas de agradecimiento de comunidades rurales que ya usaban su sistema de agua, recibió una llamada inesperada. Era el profesor que años atrás se había burlado de él en la escuela. «Diego, soy el señor Álvarez. No sé si me recuerdas». «Claro que sí, profesor. ¿Cómo podría olvidarlo? Solo quería decirte que tenía razón. Me comeré mis zapatos si hace falta. Estoy orgulloso de ti, muchacho». Diego sonrió.
y por primera vez no sintió rencor. Gracias, profesor, pero no hace falta. Lo importante es que usted también crea que cualquiera puede ser alguien si se le da la oportunidad. Colgó el teléfono y miró por la ventana. La ciudad dormía, y en la distancia las luces de los barrios pobres seguían parpadeando. Ahora sí, pensó, puedo volver al río. Semanas después, Diego regresó al norte. El bus avanzaba lentamente entre el polvo del desierto, por los mismos caminos donde años atrás había viajado sin esperanza. Ahora, sin embargo, algo era distinto. No llevaba una mochila rota ni un cuaderno manchado, sino el peso sereno de alguien que había cumplido una promesa. Cuando el bus se detuvo, el aire caliente le golpeó el rostro. Caminó por las calles de tierra del viejo pueblo. Los vecinos lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocieron por las noticias, otros simplemente sintieron respeto al ver sus pasos firmes. El taller de don Esteban seguía allí, abandonado, cubierto de polvo. Diego empujó la puerta oxidada y el chirrido le trajo recuerdos. Sobre la mesa aún estaba la llave inglesa que solía usar de adolescente. La tomó con cuidado, como quien recupera un pedazo de su alma. Ese mismo día reunió a los jóvenes del pueblo. Muchos trabajaban en minas o estaban desempleados. Les habló con palabras simples, sin discursos grandilocuentes. Yo también fui uno de ustedes. Me dijeron que nunca sería nadie, pero aprendí que lo que somos no depende de lo que otros dicen, sino de lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Mostró el prototipo de su sistema hidráulico, ahora mejorado. Vamos a usar esto para traer agua al pueblo. No necesito inversionistas, necesito manos. Y así comenzó la verdadera justicia, no la que da un tribunal, sino la que cambia vidas. Con materiales reciclados, tuberías donadas y días de trabajo bajo el sol, los jóvenes instalaron la primera red de distribución de agua limpia de la región. Cuando el agua brotó por primera vez, todos gritaron, lloraron, se abrazaron. Diego se quedó atrás, observando en silencio. El viento movía su camisa y, por un instante, vio su reflejo en la corriente del agua. Sonrió. Las noticias viajaron rápido. El hombre que fue humillado en su juventud ahora da agua a miles de personas. Los mismos medios que lo habían ignorado lo buscaban para entrevistas, pero él solo decía, «No soy un héroe, solo cumplí con lo que me debía». Demostrar que el dolor puede transformarse en algo útil. Incluso Ignacio, el antiguo enemigo, apareció nuevamente, esta vez ante un tribunal. Los cargos de fraude y negligencia cayeron sobre él y su empresa. La ironía fue que la tecnología usada para reparar los daños en las zonas afectadas fue la misma que él había robado. Desarrollada, esta vez oficialmente, por Diego Ramos. El día que se dictó sentencia, Diego no fue a la corte. Estaba en el desierto, supervisando la instalación de un nuevo sistema en otra comunidad. Un voluntario le mostró la noticia en su teléfono. «Ganaste, Diego». Él sonrió apenas. «No, ganamos todos». Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo. El sonido del agua corriendo entre las rocas era lo único que se escuchaba. Diego se sentó en silencio, respirando el aire seco, recordando la voz de su padre, las burlas, el hambre, las noches de desesperanza. Y comprendió que cada herida había sido una semilla. Esa noche, Diego caminó hasta el viejo río donde, de niño, había jurado irse algún día. El mismo lugar, pero un hombre distinto. La luna iluminaba el agua tranquila y el viento llevaba el olor del desierto húmedo, algo que no ocurría desde hacía años. Se agachó, tocó el agua con la palma y sonrió. Era limpia, era suya, era de todos. Cerró los ojos y murmuró, «Lo logré, mamá, no para que me vieran, sino para que nadie más tuviera que esconderse como yo». El eco de su voz se perdió entre los cerros,
y por primera vez en su vida el silencio no dolió. Era un silencio lleno de paz. Pensó en el profesor Álvarez, en Ignacio, en don Esteban, en todos los que lo marcaron para bien o para mal. Cada uno había sido parte del camino, del fuego que lo templó. Un niño del pueblo se acercó corriendo. «¡Señor Diego!», gritó agitado. «Mi mamá dice que gracias a usted ahora tenemos agua. Mire, traje una botella para usted». Diego la tomó con ternura. «Guárdala, hijo. Yo ya tengo más de lo que necesito». El niño sonrió y corrió de regreso. Diego lo observó alejarse, sintiendo un nudo dulce en el pecho. En ese instante comprendió que su vida había cerrado el círculo. De la humillación nació su fuerza, de la injusticia su propósito y del dolor su legado. Se levantó lentamente, miró el horizonte y dijo en voz baja: «No hay venganza más poderosa que convertirse en aquello que dijeron que nunca serías». Caminó hacia el amanecer, con la luz dorada envolviéndolo. El agua seguía corriendo detrás de él, como un aplauso silencioso de la tierra agradecida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que no importa cuántas veces te digan «no puedes», mientras sigas creyendo que sí.